Y ahora sí, vamos con el momento más emocionante porque son los trofeos y es cuando yo me emociono y espero que todos nos emocionemos porque es un día grande y es un día de celebrar que somos la élite de la colombicultura. Lo he dicho en la comida y lo vuelvo a decir, así es que pido ahora a José Antonio Martínez, presidente del club La Palmerita de Jacarilla, que va a entregar el quinto clasificado de regularidad de la temporada 2015. Punto y aparte, un vallo de Cristian Panella de Piles. Para el cuarto clasificado pido la presencia en el escenario del delegado del Regional 4, Pepe García Ferrer. Cuarto clasificado de regularidad para el Palomo Facebook, un vallo de la Peña García Zorín Manuel Colonques de la Vall d'Alba. Pido ahora la presencia en el escenario del presidente del comité de competición, Enrique Ferrandis, que entregará ese tercer clasificado. Tercer clasificado, Proteína, un blanco de la Peña García Zorín Manuel Colonques de la Vall d'Alba. Y ahora es momento, ya cada vez se va acercando más, nos vamos poniendo un poco más emocionados. Vamos con ese segundo clasificado, con el subcampeón de este campeonato autonómico, un premio que entregará el vicepresidente de la Federación de Colombicultura de la Comunitat Valenciana, Paco Costa. Segundo clasificado, subcampeón en regularidad, para el Palomo a todo gas, un ahumado de Josep Albiach Soler de Chile.
Y ahora sí, ha llegado el momento más esperado, yo creo que toda la temporada, un momento soñado que seguro que muchos pues ya han vivido y otros pues seguro que algún día ojalá pudiésemos verlos también aquí. Voy a pedir ahora que suba el presidente de la Federación de Colombicultura de la Comunitat Valenciana, José Luis Ros. Campeón absoluto en esta temporada. Perdón, Pilar Díaz, alcaldesa de Jacarilla. Juntos van a entregar. Campeón absoluto. La máscara, un azul de la Peña Salvador Alfonso y Carmelo Ruiz del Encelo Monóvar. Y ahora, para cerrar el acto, los máximos representantes tanto de Colombicultura como de Jacarilla van a dedicarnos unas palabras. Empezamos con el presidente José Luis Ros y después seguiremos con Pilar, la alcaldesa de Jacarilla. Buenas noches. Buenas noches. Para despedir, lo único que puedo decir lo que hemos dicho a mediodía. Dar la enhorabuena a todos los ganadores, a los 22 representantes que vamos a tener en el Campeonato de España. Espero que quedemos como quedamos casi todos los años, que quedemos ganadores y que entre los 10 primeros metamos varios. Dar la enhorabuena al Ayuntamiento por toda la colaboración que nos han dado y por el recibimiento que hemos tenido, y no me olvido del club. Espectacular, sois unos monstruos, nos habéis demostrado que con querer hacer lo pasamos en grande. Gracias por todo y hasta el año que viene. Bueno, la verdad es que después de tantos días de campeonato, el cierre da, el corazón está partido en dos sentimientos: alegría por los campeones y tristeza porque se termina estos buenos ratos que se ha vivido en el pueblo. No tengo palabras para decir lo que ha supuesto para mí el descubrir el mundo de la colombicultura. Es un privilegio, gracias a la Federación y gracias al Club La Palmerita de Jacarilla, que nos ha hecho vivir nuevamente momentos inolvidables. Y sobre todo, pues gracias a todo el pueblo, porque esto es un disfrute para nosotros en unos espacios tan entrañables. Gracias y enhorabuena a los campeones. Sobre todo me gustaría dar también las gracias a una persona que en la sombra ha hecho posible la organización de no solo este evento, sino muchos más. Gracias sobre todo al concejal Miguel Ángel Roch, el alma de toda esta organización. Gracias a todos.
Y ahora lo que vamos a hacer es hacernos una foto, todos los premiados juntos aquí, esa foto de familia que hacemos todos los años. Así es que todos los que tengan trofeos y también los del club, esa foto familiar. Y nada, por parte también de la federación, gracias Jacarilla, gracias también a todos los columbicultores y nos vemos el año que viene. Bueno, como bien ha dicho Empar, yo os doy las gracias como presidente del club y por las molestias que hayáis podido tener y aguantarnos por este concurso. Yo creo que ha valido la pena, en el cual pues yo he sido, no sé, un poco el artífice de que estas cosas pues salieran junto con toda nuestra organización, que creo que hemos estado a la altura, con vuestra ayuda, con vuestra colaboración, y que quiero que se quedéis a la fiesta que vamos a tener y pasar un buen rato. Muchas gracias a todos.